Entonces, guardar los mandamientos significa aceptar el sacrificio de Yeshua y su gracia, porque ahora he sido bendecido. Deuteronomio 28, 1, 2, 3 dice que si tú obedeces todos esos mandamientos, Él te bendecirá. Tú obedeces todos estos mandamientos y yo te bendeciré. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Que dice Efesios capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice que cuando aceptamos al Señor, dice que hemos sido bendecidos. Léeme Efesios 1, 3. Para que veas la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Efesios 1, 3. ¿Cómo dice, hermana Gabriela? Léame. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¡Wow! Eso es un hecho, eso no es que algún día va a ser. La ley te decía, haz esto y serás bendecido. La gracia dice, yo te salvo, eres un bendecido. La ley decía, tú obedeces y yo te bendigo. La gracia dice, yo te bendigo para que tú obedezcas. No sé si me captó. Vuelvo a repetir. La ley decía, Deuteronomio 1, Deuteronomio 28, 1, 2 y 3, dice, tú obedeces estos mandamientos y yo te bendigo. Pero lo desobedeces y vienen sobre ti todas estas maldiciones. En el Nuevo Testamento te enseña, ahí en Efesios, por ejemplo, 1, capítulo 1, versos 2 y 3, dice que cuando Él me salvó, Él me bendijo con toda bendición espiritual de lugares celestiales. Y que yo en Él ahora soy salvo por su gracia, santo y santificado y perfecto. ¿Qué me está diciendo? Que en vez de ser tú obedeces los mandamientos y yo te bendigo, es yo te bendigo para que tú obedezcas. No tú me obedeces para que yo te bendiga, sino yo te bendigo para que tú me obedezcas. Son dos cosas diferentes. La ley condenaba, la gracia te da salvación y bendición. Entonces, los que caminamos bajo la gracia, no estamos bajo el espíritu condenatorio de muerte de la ley mosaica, estamos bajo la gracia del Señor, en quien recibimos vida, toda la ley cumplida nos imparte salvación, salud, santificación en Él por gracia. Y todos esos mandamientos, todos los días yo los cumplo. Mi Shabbat es el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ese es mi Shabbat. ¿Por qué? Porque en Yeshua Él es el reposo. El sábado el hombre no fue creado por causa del sábado. El sábado fue creado por causa del hombre. El hombre es superior al sábado. Y Yeshua cumplió toda la ley y Él es el reposo. El Shabbat prefiguraba al Mesías. Hebreos capítulo 4, métale la lupa. En Él, cuando yo recibo al Señor, yo venía a ser ¿qué? Salvo. Estoy en gracia, he sido santificado, separado, sentado en lugares celestiales. Yo no necesito esperar morir para sentarme en lugares celestiales. Desde el momento que soy salvo, dice que Él me siente en lugares celestiales por su gracia. Si Él me siente en lugares celestiales, en el momento que soy salvo, ¿cómo tengo que cumplir la ley? Si ya estoy sentado en lugares celestiales. Si ya tú tienes la corona que vas a competir para ganártela. Hermano, en la gracia usted no tiene que competir para ganarse algo. En la gracia, una vez que usted esté en la gracia, usted se lo ganó porque es por gracia. Dios te da primero el beneficio y después te dice obedece. Porque no depende de tus acciones, sino de la gracia. Todo lo que el hombre recibe, lo recibe por gracia. Por eso es que una cosa es estar delante de la cruz o antes de la cruz, y otra cosa es estar después de la cruz, antes de la cruz, después de la cruz. Los que viven bajo la ley viven antes de la cruz y todavía están esperando al Mesías. Y dicen que Yeshua nació de María y de José, o que Yeshua es el arcángel Gabriel, o que hay que guardar la ley hasta que venga el Mesías, o que hay que hacer un nuevo templo. Sí, la Biblia dice que se va a edificar un tercer templo, pero eso no dice que esa es la voluntad de Dios. Está profetizando que ellos van a edificar un tercer templo. Pero, ¿qué dice Hebreos? ¿Qué dice la Biblia? Dice que el Señor levantaría, después del primero y el segundo templo, levantaría un tercer templo que no sería hecho con manos de hombre. ¿Lo dice o no? Y no se trata de ese tercer templo que van a construir los judíos, es hecho por manos. Él dice, yo levantaré un templo que no será hecho por manos de hombre. ¿Quién es ese templo? Yeshua HaMashiach. Y nosotros estamos dentro de ese templo. Su gracia nos dio cumplimiento total de la ley. Yo no tengo por qué preocuparme por la ley. ¿Por qué? Porque en Yeshua, por mi fe y la gracia y lo que Él hizo por mí, su muerte en la cruz y su resurrección, Él me dio plenitud de gozo y de santidad. Eso se llama
Gracia. Por eso cada vez que yo me acuesto en gracia y me levanto en gracia y camino en gracia y vivo en gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es Yeshua. El Shabbat es Yeshua. La ley y el cumplimiento de toda la ley es Yeshua. Hermano, el día que tú vivas bajo la gracia plena de Yeshua, tú jamás quieres pecar. Jamás quieres andar asustado porque hice esto, porque hice lo otro. No. ¿Qué es lo que me aleja a mí hoy día del pecado? El entendimiento que tengo de la gracia que me ha sido dada. La gente dice, es que si no le enseña la gracia a la gente va a tomar la gracia para hacer lo que le da la gana. Bueno, yo no sé qué gente será esa, porque el día que yo entendí la gracia, que ya yo en el Señor estoy completo, que Él me redimió, que Él me dio vida, que en Él cumplo todos los mandamientos, que su gracia me ha hecho perfecto, que en su gracia yo estoy sentado en lugares celestiales. El día que yo entendí eso, tengo un terror de pecar. Porque mi naturaleza, la que creo, la que tengo, me conduce a la santidad, a la vida plena. Para mí, andar en pecado ahora, en este tiempo, quizás años atrás no lo entendí así. Y por eso pequé, por eso fallé, por eso cometí tanto error y todos cometemos. El día que yo entendí la gracia, la valoré, la entendí y ahora, después de muchos años de predicar, entendí el terrible error que es pecar. Nunca lo había entendido hasta que la gracia no me fue revelada. Lo menos que quiero ahora es andar pecando y haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque lo haría en plena conciencia de lo que estoy haciendo. Y horrenda expectación de juicio me espera. Y dice que algunos serán cortados o van a dormir antes de tiempo por causa de su pecado y entregará cuenta al Señor. No hablamos de perderse ni de nada. Algunos no completarán su carrera, dice Pablo. Algunos no recibirán galardón completo. Pero una cosa emocionante y gloriosa. El día que usted vive bajo la gracia. Pero gracia, no desgracia, gracia. Usted más nunca tiene tribulación ni angustia. Usted duerme en paz, se levanta en paz. Yo decía anoche, hablaba con unas personas allí en la mesa en mi casa. Creo que fue ayer en la tarde. Y yo les decía, yo voy a inventar una nueva ley que voy a establecer, la ley de Jorge Porras. La ley del 90 y el 10. ¿Qué es eso? La ley de Jorge Porras, el 90 y el 10. Bueno, cuando tú utilizas el principio que explicó el Señor cuando estaba en la casa de Lázaro, Marta estaba cocinando, preparando, y María estaba a los pies del Señor sentada. Y salió Marta de la cocina endiablada, quejándose: Señor, ¿cómo es posible? Mira a María ahí sentada. Miriam, por cierto, no era María, pero bueno, la gente ahí en la Biblia dice María. Mira a María ahí sentada, no me ayuda. Y el Señor con aquella, me gusta la personalidad del Señor, la calma, la tranquilidad del Señor. Dice: Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Dios mío, qué preocupación tan grande tienes tú. Y es difícil a veces entender eso para nosotros que vivimos en una sociedad tan estresante. No lo logramos entender. A mí me ha costado 40 años entender lo que le estoy diciendo. Y es tan sencillo, hermano. Y el Señor le dice: ¿por qué te afanas tanto, Marta? Déjala tranquila. Ella, María, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? Entiéndame, es estar a los pies de Yeshua. Si tú pasas el 90% de tu vida a los pies de Yeshua, dedicado a Él, orando, buscando comunión con Él, y el 10% trabajando en lo que tienes que trabajar, tu vida sería plena en todo. Pero lo hacemos al revés. Pasamos 90% en la calle trabajando como unos locos, y si acaso damos el 10%, hay unos que le dan el 1%. No, yo no voy a la iglesia, tengo mucho trabajo, no me puedo congregar porque tengo que lavar, planchar, tengo que hacer, entonces no se congregan. Hermano, entienda, ¿cuál es la ley de Jorge Porras? La ley de Jorge Porras es: pasa el 90, 95, 98% y si puedes el 100%. Como Pablo pasó al 100% porque no tenía mujer ni hijos que atender. Yo envidio a Pablo. No porque no ame a mi esposa y a mis hijos, yo amo a mi esposa, a mis hijas, claro que sí. Pero óigame, Pablo decía: pues si usted no tiene don de continencia como lo tengo yo, pues... Pero si puede ser como yo, séalo. ¿Por qué? Porque Pablo dedicó su vida a estar en la presencia del Señor. Y cuando tú estás 100% en la presencia del Señor, ¿sabes qué sucede? Cuando yo descubrí también que el Señor me creó, Efesios capítulo 1, 2, 3 dice que Dios me creó para la alabanza de su gloria. No es cuando yo paso
100% de mi vida ante la presencia del Señor, alabándole plenamente. Que eso, para eso fue que Él me creó. No para trabajar 8 horas y 20 horas para conseguir un litro de aceite y comer. Y pensar visceralmente. Para eso no me creó Él a mí. El trabajo es una maldición que vino después de la caída. Cuando yo paso el 98% como lo estoy haciendo ahora. Doctor Porras, ¿cuál es su oficio? Alabar a Dios. ¿Cómo es eso? Yo me levanto en la mañana adorando al Señor, escuchando la palabra. Me levanto con unos audífonos, estoy fregando, estoy escuchando la palabra. Yo voy manejando y pongo mi celular con Bluetooth, lo meto en el radio y voy escuchando mensajes. Yo me la paso todo el día, 24 horas, hermano. A veces me levanto a la madrugada, no tengo muchos años y pongo un mensaje y a escuchar palabras. Yo trato, como dice Hebreo, Deuteronomio 6, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 9. Pon la palabra en los dinteles, en la puerta, en las paredes, en las casas, en las manos, en la cabeza, en la calle, repítese en la noche. Y dice, pero bueno, este señor como que está, ¿qué es esto, Señor? Esto es un fanatismo. Me dice, no, lo que pasa es que yo te creé a ti para eso, para que estés ante mi presencia. Si tú logras, me dijo, estar delante de mi presencia las 24 horas, nada te faltará. Óigame, ¿sabe qué me está pasando? ¿Saben qué me está pasando? Que estoy ante la presencia de Dios cada día más tiempo y no me falta nada. Porque el dinero que existe en el mundo es del Señor. Y yo siempre pensé que trabajar era ir a la calle a quebrarme el pecho 16 horas trabajando para un jefe que me insulta por un mísero salario como un esclavo. Porque si trabajar fuera bueno no pagaran, hermano. ¿Por qué le pagan? Bueno, hermano, quiere trabajar, quitar la plata. Ese trabajo no me gusta, pero necesito la plata. El 99% de la gente que trabaja en el mundo trabaja por el dinero, no porque le gusta lo que hace. Yo le pregunto a usted, si usted pudiera decidir entre estar en esa fábrica donde mata pollo, le descabeza los pollos, o en esa fábrica donde hace lo que hace, o en ese mercado todos los días llevando sol, más sol que una teja para poderse ganar la vida. Si usted tuviera que escoger entre ese trabajo y estar de vacaciones por Europa, por las playas de Francia en verano, por todo el mundo paseando con avión privado, con toda su familia, y usted pudiera disfrutar del mundo, de todo lo que la creación, ¿qué usted haría? Usted lo disfrutaría. Bueno, entonces ¿por qué se pone bravo? Porque yo le digo, o no le gusta cuando yo le digo que cuando usted está en la presencia del Señor y usted está allí, la gloria de Dios está con usted. Él lo creó usted para eso. Y si usted se dedica a aquello por lo cual Él lo creó a usted, Él se encarga de lo que usted necesita. Yo tengo 40 años dedicados al Señor. En 40 años no he trabajado en la calle, ningún trabajo secular. ¿Sabe cuál es mi trabajo? Entre comillas, servirle al Señor. Hacer lo que Él me manda hacer. Entonces, dediquemos tiempo a su presencia. Por eso digo la ley de Porras, 90 para el Señor, mínimo, ¿verdad? Máximo, mínimo 90 para el Señor y 10 para las cosas, porque tenemos que atender la familia, salir un poco. Pero aunque tengamos oficios y cosas que hacer, en medio de ese trabajo podemos estar alabando al Señor. Entonces yo estoy descansado en Él, porque dice que entré en su reposo, como Dios descansó de todas sus obras. Entonces, ¿qué hace usted guardando Shabbat, corriendo para allá, poniéndose un kippah, rezando Baruch Hashem Adonai todo el día? Cuando Él se dice, Él descansó de sus obras, y dice que Jesús descansó de sus obras, y yo en Él descansé de las obras. ¿De qué obras voy a hacer? ¿La ley? No, hermano, yo no vivo bajo las obras de la ley. Si vivo bajo las obras de la ley, vivo en condenación. El Señor no me llamó para guardar la ley, el Señor me creó para adorarlo a Él. La ley vino por causa del pecado, para matar al hombre y para pedir justicia por lo que se hizo. Dios no me creó para estar sujeto a una ley mosaica. Dios me creó para estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, en sus Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley mosaica no justifica, dice la Biblia. La ley mosaica no limpia de pecado. La ley mosaica se hizo para que el pecado abundase. La ley mosaica condena, da muerte. Yeshua da vida. Tienes que decidirte. Si te pones bajo la ley mosaica, dice la Biblia, estás bajo condenación. Todo el que vive bajo la ley mosaica está bajo condenación y muerte. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Todo el que está bajo la ley de Mashiach, que es la ley del Espíritu de vida, anda en paz. Las mujeres en la ley de Cristo son libres.
No están sujetas al mandato de hombres. Tú miras a esta gente que practican esa ley y tienen a las mujeres sentadas. Unas mujeres que tienen tremendos ministerios, porque ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni hembra. Bajo la gracia, las mujeres no son mujeres en el mundo espiritual, son hijos de Dios, con tremendos ministerios. Y la ley mosaica las sienta como unas esclavas, porque todavía las mujeres que están sentadas sin cumplir un ministerio, todavía están bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la maldición de la ley las confina a estar sujetas a la voluntad del hombre para hacer lo que ellos quieren. Pero la ley del espíritu de vida la levanta de esa maldición y las pone a predicar y las pone a hacer grandes cosas. Instrumentos de Dios son las mujeres poderosos para que tú las estés sentando en un banco allí y no puedan producir para el reino de Dios. ¿Qué cosa tan diabólica es esa, hermano? Yo nunca he visto una cosa tan diabólica que la práctica del judaísmo. Nunca había visto eso. Nunca, porque no entienden la gracia, no se les ha revelado el Señor. Indiscutiblemente grande es el misterio del amor de Dios. Claro que es grande, la mente humana no lo entiende, y menos los que están bajo la ley. Él, Yeshua, fue manifestado en carne. Era Dios. Antes de ser manifestado, estaba sentado en el trono. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre gentiles. ¿Por qué no se proclamó entre los judíos? Porque la Biblia dice que a los judíos se les puso un velo para que no vieran, ni creyeran, ni fueran sanados. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 13, versículos 10, 11, 12, 13, 14, léalo. Señor, ¿por qué le predicas en parábolas? Aquí le está predicando a los judíos. ¿Por qué le predicas en palabras? ¿Por qué no le hablas claramente? ¿Por qué no le hablas claramente? ¿Por qué le hablas en parábola? Y él le dijo, le hablo en parábola, primero porque eso estaba profetizado, que él hablaría en parábola. Le hablo en parábolas, bien enredado, como ustedes dicen, apóstoles, parafraseado por mí. Le decía a los discípulos, ustedes dicen que yo hablo que para que no entiendan. Bueno, sí, porque eso está profetizado. ¿Y por qué? Dice, porque para que oyendo no oigan, y viendo no vean, y se conviertan y sean salvos. ¿Qué te parece? ¿Y a quién se refería? Al pueblo judío, porque era una profecía, un velo. No les voy a hablar claro para que no entiendan. Dios, eso es serio. Pero dice ahí, proclamado el Cristo, el Mashiach resucitado, proclamado entre los gentiles. ¿Y por qué primero entre los gentiles? Dice ahí, profecía que le dio el Señor. ¿A quién? A Abraham. Capítulo 12, capítulo 15. Capítulo 12 le dijo, Abraham, en ti serán benditas todos los goim. Goim, naciones paganas, serán benditas todas las naciones. Cuando vas al capítulo 15, 6, 17, él hace pacto con Abraham para crear la nación de Israel. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento, y el Señor también, porque primero, antes de que hiciera pacto con Israel, primero fue la promesa, lo que llaman promesa, que es el dabar, la palabra profética. Primero fue la palabra profética que le dio a Abraham para los gentiles. Y después vino el pacto con Israel. ¿Qué te está diciendo? Proclamando entre los gentiles. El Señor dijo a los judíos que practicaban el judaísmo, le dijo, ustedes no saben y no saben lo que dice la Escritura, le dice a los judíos. Y se lo dice a los que practican el judaísmo. Ustedes no saben lo que dice la Escritura. Que a Abraham se le predicó que serían benditas todas las naciones en él. Por eso es que las prostitutas, los paganos, los idólatras, los pecadores, le dijo a los judíos, van delante de vosotros primero al reino de Dios que ustedes. ¿Qué clase de palo, hermano? ¿Qué clase de palo? Primero vendrán las naciones ante el reino de Dios y antes que ustedes, porque ustedes tienen un velo puesto. Y Dios les dio una carta de divorcio. Dios les dio una carta de divorcio a los judíos. Somos el pueblo escogido. El Señor les selló con una carta de divorcio. Pero les dio una palabra profética que salvaría a Israel en un solo día. Y es el pueblo de Dios, claro que sí. Y Dios lo tiene allí. Pero tiene una palabra profética para ese pueblo y no lo toque. No lo toque porque el Señor dijo, no me toque el pueblo de Israel. Es como la niña me hizo, eso está claro. Pero la palabra de gracia se la dio al mundo gentil, a ti y a mí. Dice, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, hablando del mundo gentil, recibido arriba en gloria. ¿Qué pasó de la cruz al trono? Primero, la gran bendición de la nueva creación. ¿Cuál es? Es el ser establecidos en la justicia de Dios. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, el propósito de la cruz era uno solo, sencillo.
propósito de la cruz era que un hombre santo, nacido de Dios, no de voluntad humana, Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, nacidos no de voluntad de hombre o de varón o de sangres, plural, mujer y hombre, las sangres de ellos, ni de sangre, sino de Dios. Quiere decir que el propósito de la cruz principalmente era darle término final a la ley mosaica, que era una maldición para el que maldecía al pueblo. O sea, que cuando digo que maldecía, cayó bajo maldición por la ley. Y usted dirá, pero eso suena feo. Lo dice Pablo, Romanos 13:3. Cristo, Mashiach, Yehoshua, Yahshua, porque es que hay gente que se complica. ¿Por qué dice Cristo? ¿Por qué dice Jesús? Debe decir Yehoshua. Por eso te los nombro todos, por si acaso estás en un bando en el otro, pues estoy bien con todo el mundo. ¿Te gusta que diga Yehoshua? Porque eso, Yehoshua. Yo estudio hebreo, hermano. ¿Quiere que diga Yahshua? Yahshua. ¿Quiere que diga Jesús? Jesús. Cristo, el pana, el brother, como tú quieras, es Él. La gente se complica tanto a veces, entendiendo que esos nombres tienen un peso profético. No estoy diciendo que no, pero uno le va a hablar al mundo. Yo estaba escuchando esto de un mensaje por radio y estaba un judaizante hablando. Y empezó Baruch Hashem Adonai, porque Yehoshua. Hermano, yo decía, yo entiendo porque yo estudio hebreo, pero ¿qué va a entender ese mundo allá afuera lo que está diciendo este loco en ese? Hermano, un montón de palabras. ¿Cómo vas a predicar el evangelio utilizando el 70% de palabras hebreas que de hecho no hablan hebreo? Porque decía Yisrael. Primero, que no existe ningún Yisrael. Eso es una fonética americana. Existe un Israel, no Yisrael. No se dice Aliyah, se dice Aliyah. O sea, una mala pronunciación en el hebreo, un montón de palabras. Y nadie entiende. ¿Cómo tú evangelizas a una persona predicándole en hebreo? Si vives en Maracaibo y vos sos maracucho y le vas a hablar de por favor, hermano, eso es falta de entendimiento del mundo espiritual. Yo le voy a hablar a la gente en la televisión y yo hablo de Jesús. ¿Y sabe lo que me dijo un abogado, un doctor en estos días? Me dice, yo estoy viendo tu programa, todas las noches lo veo. Me dijo un doctor bien reconocido aquí en la ciudad. Estoy viendo tu programa en televisión que sale todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche. 10:30 está saliendo, 10 de la noche. 10 de la noche, ¿verdad? Y dice, o 10:30 creo que es la cosa. Dice, ¿sabes que estaba viendo tu programa y me gustó mucho? Que tú dices Jesús y después dices Yahshua. Yo no sabía que se llamaba Yahshua, pero como dice Jesús podía entender. ¿Y ese nombre qué es Yahshua? Y le expliqué. Qué bendición es uno poder ayudar a la gente, ¿no? Pero si yo digo, bueno, porque Yahshua te salva. Y el tipo dirá, ¿quién es Yahshua? O sea, porque la referencia no la tiene. Entonces baja la guardia, hebraico en Huacalao. Sí, porque son unos hebreos en Huacalao, hermano. Nacen en Maracaibo, comen plátano. En Santa Lucía. Nacieron en Santa Lucía y se creen hebreos, hermano. Hermano, no pierdas tu cultura. No pierdas tu cultura, no te olvides de tus tradiciones maracuchas, que muchas son lindas, otras no. Yo soy zuliano, hermano. Orgulloso de mi tierra. Y donde vaya, ¿dónde usted? Del Zulia, de la República del Zulia. Sí, porque hablas como maracucho, amén. ¿Cuál es el problema? Esa es mi tierra. Y es mi vocabulario. Ahora que yo aprendo un poco de las raíces hebreas, domine los términos en hebreo porque son interesantes, nos da más claridad, perfecto. Pero no me voy a poner un kipá y un talí, hermano. Yo respeto mucho lo que cada quien haga. Claro está, te quieres poner un talí, ponte una planchecín si quieres. Sí, porque el talí, el kipá, porque según los judíos es una tradición, eso no te la vida. Para, tú sabes, indicar que Él está sobre mí. Pero si es que no tengo que tener un pedazo de trapo aquí arriba para indicar que Él está sobre mí. Él no está sobre mí, Él está en mí. Entonces un talí, ¿qué representa el talí? La cobertura de la palabra y del espíritu. Pero yo no necesito el talí porque yo tengo el original, eso es una sombra, el talí era una sombra. El kipá ni siquiera sombra era porque no está en la Biblia. El Señor te dice, sal de la sombra y entra en la vida. Entonces toda la ley, todo eso era sombra y tipo de lo que había de venir. Yo estoy con el original, yo estoy con la fuente original, yo no estoy con la sombra. La ley era sombra. Lo dice la Biblia, todas esas cosas eran sombra de lo que había de venir. Él es el verdadero, Él es la vida, Él es la salvación, Él es el verdadero talí, Él es la verdadera protección, Él es el Shabbat.
Por favor, aplique la escritura, tenga revelación, tenga entendimiento espiritual. Por eso Pablo se hacía judío con los judíos. Para ganarse a los que estaban bajo la ley. Y la pregunta es, si Pablo practicaba el judaísmo como ustedes dicen, ¿para qué se quería ganar de la ley y llevarlos a Cristo? Porque si él le predicaba a los de la ley era para sacarlos de la ley, o les predicaba a los de la ley para dejarlos de la ley. Les estaba predicando para llevarlos ¿a qué? Al Señor. Entonces hay una diferencia entre estar bajo la ley y estar en el Señor. La bendición de la cruz, de la nueva creación, era ser establecidos ¿en qué? En la justicia. Cayó el hombre de la gracia, Adán. Al caer Adán, toda la humanidad se origina, sale de él, de Adán y de Eva. Por cuanto él cometió iniquidad, vuelvo y repito, avón, porque la palabra iniquidad y la palabra pecado y la palabra rebelión son tres cosas diferentes. No es lo mismo, ni son sinónimos. Él cometió iniquidad. Más adelante voy a sacar un libro. Uno de los libros que estoy preparando es iniquidad, rebelión y pecado. Y la aplicación de eso. ¿Cómo nos confundimos? Adán cometió rebelión, iniquidad y pecado. Pero la palabra que encierra todo es iniquidad, avón. Cuando él hizo eso, su naturaleza se contaminó y por ende toda la raza humana. Él es el victimario, nosotros somos las víctimas. Como yo soy una víctima de Adán, yo no tuve la culpa de lo que Adán hizo. Es por eso que Yeshua muere por todos en la cruz para librarnos de la maldición en la que caímos por causa de la iniquidad de Adán. Y por eso es que en el Nuevo Testamento habla Juan el Purificador, Juan el Bautista, mejor conocido, y le dice a los judíos, generación de víboras, haced teshuvá, retornen a la Torá, vuelvan a la senda antigua, a los judíos, porque los judíos es lo que la ley fue para los judíos, no para mí ni para ti, lo dice la Biblia, no yo, lo dice la Escritura, la ley no fue para nosotros, fue para los judíos. Entonces cuando yo le predico a una persona del mundo, yo no le puedo predicar la ley, yo tengo que hablar de Yeshua. Por eso es que Pablo en Romanos 10, versículos 8, 9 y 10 dice, ¿dónde está esta es la palabra de fe que predicamos? No, en el versículo anterior dice, ¿de dónde viene la palabra? ¿De dónde viene la salvación? ¿Será que tengo que subir al cielo y buscarla o bajar a la profecía y traerla? Entonces él dice, no, la palabra de fe está en vuestros corazones. Y empieza a hablarnos de un principio espectacular. Dice, porque si tú confesares a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, como tu Señor, lo confiesas como tu Señor. No dice que te arrepientas, dice que lo confieses. Lo confiesas como tu Señor. Y crees en tu mente, la mente del corazón es la mente. Crees en tu corazón, en tu mente, que Dios Padre le resucitó de los muertos a Yeshua. Serás salvo. Porque con el corazón, con la mente se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Habla de arrepentimiento? No, habla de una confesión de fe. ¿Por qué no le dice a los mundanos, gentiles, por qué no le dice que se arrepientan Pablo? Porque ¿de qué no vamos a arrepentir los gentiles si no tenemos ley? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Me va a aplicar la ley mosaica? A mí no me aplica. Usted le dice a un pecador allá afuera, adúltero, y él te dice, yo no soy adúltero. Tú eres un pecador, un hijo del diablo. Y él te dice, no. Sí, porque mira lo que dice la Biblia aquí en Éxodo 20. Y tú eres culpable de todo esto. Y él te va a decir, no, yo no soy culpable de nada de eso porque yo no estoy bajo la ley mosaica. Tú me estás aplicando a mí una ley que es para los gentiles. Ay, ¿cómo Dios te va a juzgar? Dice que al que muere por la ley lo juzga. Y al que muere sin ley lo juzga. ¿Qué te pasa a ti? Te va a decir inconverso. Yo seré juzgado sin ley porque la ley mosaica no me aplica. Y lo dice Pablo. Aquellos que mueren sin ley serán juzgados sin ley, ¿correcto? Y los que mueren por la ley, que son los judíos, son juzgados por la ley. Por eso él dice, me hice judío a los judíos para ganarme a los que están bajo la ley. Y me hice sin ley a los que están sin ley, no estando yo sin ley para ganarme a los que están sin ley. Entonces, el mundo pagano, el gentil, no necesita una predicación de la ley, necesita una predicación de Yeshua, de Jesús. Jesús dijo, el Espíritu Santo viene a este mundo a convencer al mundo de pecado, de iniquidad. Y después aclara más adelante y le dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado del mundo es rechazar a Yeshua porque no tienen ley.